¿Podemos cambiar el destino después de la muerte? Esta es la pregunta que ha dado título a nuestra reflexión. Vamos a leer en Lucas capítulo 16 una historia que el médico evangelista Lucas pone en labios de Jesús. Y dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Recuerden que la historia completa es la de un hombre que desperdicia la vida en placeres, que tiene mucha riqueza y no la comparte con un hombre que está tan cerca como en el zaguán de su mansión, y ese hombre está en una condición de enfermedad y de extrema pobreza. Y todo esto a su vez en el contexto más amplio de una discusión de Jesús con escribas y fariseos y saduceos también, que era el partido más rico, personas codiciosas, avaras, que quieren ser cada vez más ricos, que no comparten los bienes con el necesitado, y que terminan poniendo su confianza, su éxito, su seguridad en los bienes materiales. Ya Jesús les había advertido que no se podía servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, a Dios, y se usa la palabra aramea, a mamoná. No se puede servir a estas dos entidades, ¿no? Digo Dios y mamoná, puede ser las riquezas, no se conoce de algún Dios que se hubiera llamado así. De cualquier manera, las riquezas se constituían en un ídolo, y en tanto que todo ídolo es demoníaco, pues es una confianza demoníaca en la riqueza. No se puede servir a dos personas, porque incluso nuestro cerebro empieza a funcionar de una manera diferente cuando tenemos un objetivo, tenemos un anhelo, tenemos un deseo. Ese es el problema en muchas de las parejas, que si hay infidelidad, ya no van a poder sentir ninguna atracción por su pareja normal, con la que están siempre, ¿no? Porque toda la manera de funcionar del cerebro cambia. No se puede servir a dos señores, dice Jesús. Bueno, en ese contexto se murió el rico y se murió el pobre. El rico estaba en el Hades, que ya platicamos que es el Hades como región de los muertos, equivalente al hebreo Seol, y ahora nos corresponde detenernos un poco más en qué significa el seno de Abraham. Y comentábamos que el seno de Abraham y el paraíso no son lugares, ni el Hades o Seol son lugares, son estados. Poco más adelante explicaré en qué momento la salvación se ubica en un lugar, pero por ahora no. Muchos se han imaginado, sin embargo, que las creencias antiguas de cómo era el universo siguieran siendo vigentes, es decir, los tres niveles de la tierra, el cielo y el abismo debajo de la tierra. Bueno, el problema es que sabemos hoy perfectamente que el universo no es así. Por eso recordemos que el lenguaje es figurado, pero que la esencia del mensaje teológico continúa exactamente la misma. Por lo pronto, el seno de Abraham, decíamos, implica una dimensión, una relación, un estado de relación de los creyentes. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Estar en el seno de Abraham significa estar en el seno del padre de los creyentes. Por supuesto, y ni siquiera estrictamente en Abraham. La fe de Abraham está puesta en Dios,
Los creyentes tienen su fe no en Abraham, sino en Dios. Pero estar en el seno de Abraham es ser parte de los hijos de Abraham, es decir, del pueblo, del linaje de Abraham. Y de acuerdo con Pablo en la carta a los Gálatas y en Romanos capítulo 4, todos los creyentes en la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quien cree esa promesa y entiende que la bendición para cada familia de la tierra está en Jesucristo, el Hijo de Dios, esa persona, ese creyente que ha entendido eso, que ha aceptado eso, es parte ahora del linaje de Abraham, del pueblo de Dios. Y a eso se le llama el seno de Abraham. Les voy a decir algunas interpretaciones ingenuas que se han hecho. Por ejemplo, si partiendo de esta historia que el seno de Abraham y el paraíso estaban cerca, como veremos más adelante, separados apenas por un abismo, y como está en la ilustración que tengo yo aquí a mi izquierda, donde los que están en el Hades, como hacia abajo, mira hacia arriba, donde están los que han quedado en el seno de Abraham. Bueno, si la gente imagina que estaban juntos y además imagina que efectivamente es una especie de lugar, valga la redundancia, geográfico, topográfico, y por lo pronto se pensaba en el Hades como un lugar bajo la tierra, de la tumba hacia abajo, pues, y entonces desde ahí se veía el seno de Abraham. Querría decir que el seno de Abraham también estaba abajo del piso. Y entonces buscando a algunos pasajes que en realidad no tienen mucha relación, pero que se jalaron un tanto cuanto de los cabellos. Se dice, bueno, es que en Efesios dice que cuando Jesús ascendió llevó cautiva la cautividad. Bueno, eso se entiende como un poema. Como lo dice Corintios, matar la muerte o sorber la muerte, cautivar la cautividad. Digamos, esa es una expresión dialéctica, es la negación de la negación. Si yo digo, no es cierto que no vine, dije un no dos veces. Ese es equivalente a una afirmación. No es cierto que no vine, es que sí vine. Cautivar la cautividad es la libertad. Simplemente cautivar la cautividad es la libertad. Y que Jesús había descendido a las partes más bajas de la tierra. Estoy citando Efesios 4:10 para quien quiera verlo más adelante en casa. Efesios 4, 9 y 10 dicen que efectivamente Jesús vino a las partes más bajas de la tierra, pero no significa necesariamente al Hades, sino lo que significa es la humillación, la kenosis, aquel despojamiento de Jesús al venir a este mundo en la condición ínfima. Por supuesto que Jesús estuvo en la tumba, en ese sentido participó del Hades cuando después de la cruz estuvo muerto. Pero eso no quiere decir que Él se haya llevado a unos muertos que estaban abajo de la tierra, se los haya llevado al cielo, al paraíso. En esta interpretación ingenua que les estoy platicando y que está muy generalizada, entonces la gente imagina que el seno de Abraham no es el paraíso, que el seno de Abraham estaba abajo de la tierra, pegadito al Hades, y ahí estaban los santos del Antiguo Testamento. Que entonces Jesús murió y se fue al Hades. Incluso hay un libro apócrifo que se llama Evangelio de Nicodemo, que tiene toda una sección donde supuestamente describe el descenso de Jesús a los infiernos, y después Jesús habría sacado en su ascensión a los santos del Antiguo Testamento, se los habría llevado al cielo y ahora están en el paraíso. El error en toda esta interpretación comienza primero por una imaginación de que efectivamente el infierno es un lugar que está abajo del piso. Pero creo que espero que ya haya quedado claro desde la semana pasada, que el Hades es un estado de separación. El pecado es separación.
Cuando nosotros en esta vida decidimos no querer ver, no querer entregar nuestra vida a Dios, entonces quedamos en un estado de separación. El pecado nos separa de Dios. Y cuando esa separación no se resolvió y nuestra muerte llegó, entonces se convierte en un estado permanente de separación de Dios. Ese es el Hades. Y por tanto es un estado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque una vez muertos nos quedará clarísimo que esta vida no era todo. Aún para el escéptico, para el agnóstico, para el ateo, para el que tenga cualquier otra concepción o paradigma religioso, le quedará claro, tras la muerte, que la muerte no era todo. Demasiado tarde, sin embargo, porque también se percatará tras la muerte que efectivamente Dios existía, y no solamente existía, sino que era el objeto de la existencia. Era el amado por excelencia y que sin Él nada tenemos. Así que el Hades es ese estado de separación tras la muerte en que la persona, más específicamente el alma de la persona, está percibiendo la ausencia de Dios. Y no es que Dios esté realmente ausente en tanto que Él es omnipresente, sino que Él, por su decisión, ha quedado incapacitado de percibir nada de Dios. Esa absoluta oscuridad, absoluta soledad, absoluta desesperanza que ya comentamos ha sido figurada en el texto bíblico como un gusano que corroe para siempre, como un estar en las tinieblas de afuera, la soledad y el frío, o una llama que nunca se apaga, y como la gehenna o el lugar donde se quemaba la basura, etc. ¿Qué es entonces el seno de Abraham? Porque el otro error está en desconocer la etimología de las palabras. Una manera de decir el destino del linaje de Abraham es seno de Abraham. Pero otra manera, que procede de la época en que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, y después del cautiverio en Babilonia, que cayó el imperio bajo el dominio de los persas, los judíos estuvieron sometidos por los persas, de quienes aprendieron, entre otras cosas, la palabra pardés, o jardín de las delicias, el paraíso. Así que seno de Abraham y paraíso son exactamente la misma cosa, solo que en dos contextos lingüísticos diferentes. En el contexto teológico netamente judío, seno de Abraham, y en el contexto judío-persa, el paraíso. Que por otros pasajes del Nuevo Testamento entendemos que también Pablo le llamó el tercer cielo. Pero no, insisto, no porque sea tampoco un lugar. No se imagine que el primer cielo es el de las nubes, el segundo cielo es el de las estrellitas y el tercero es el del paraíso. Sí se imaginaba así en el mundo antiguo, porque ya les he dicho que los antiguos pensaban que esas estrellitas eran muy pequeñas, como unas lucecitas pequeñas que no se caían sobre la tierra porque estaban sustentadas en una bóveda de bronce. De ahí podemos entender algunos pasajes como entonces las estrellas caerán del cielo. Pero bueno, las estrellas ya sabemos, están muy lejos, son muy grandes, no pueden caer a la tierra. En todo caso, la tierra sería absorbida por una estrella y destruida. Pero así creían en la antigüedad, valga la insistencia. Entonces, el paraíso, hoy entendemos, no necesita ser un lugar arriba de las nubes ni arriba de las estrellas, sino una condición, un estado. ¿Un estado de qué? Un estado de amor. Lo más importante del paraíso, como será lo más importante de la tierra nueva, no es que si va a ser un lugar lleno de árboles donde va a haber muchos frutos que comer. No es si será un lugar donde ya no vamos a tener que ir a trabajar.
ni vamos a ser pobres. Mucho menos es un lugar donde va a haber mucho oro y vamos a estar muy contentos porque hay oro. Sí, pero la mala noticia es que allá no se compra nada. Entonces, pues tener oro por allá ya no tiene, en un sentido material, económico, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo importante del paraíso no es el lugar, no es lo que hay, no son las bendiciones o los regalos que podamos tener allí. Lo importante del paraíso es la persona. Lo que constituye un paraíso es que los amantes puedan estar juntos. Les he comentado la ilustración de que cuando la persona que más amamos está lejos de nosotros, o peor si ha terminado la relación con nosotros, hay un sufrimiento intenso, agónico, no importa dónde estemos, qué tan bonito o feo el lugar en donde estamos, lo que provoca nuestra profunda tristeza es la separación. De la misma manera, cuando las dos personas que se aman están juntas, cuando ese amor es recíproco y total, será absolutamente secundario el lugar. Si es un jardín, una montaña, la playa, una casita pobre, ya no importa. Lo que importa es la unión con la persona amada. Debe quedarnos claro entonces que el paraíso es la unión amorosa, que así como el Hades ya tiene un principio en esta vida cuando la persona vive sin Dios, el paraíso también comenzó para nosotros el día que conocimos a Cristo, el día que le entregamos nuestra vida, y a partir del momento en que Él comenzó a brindarnos la clara sensación de su amor, amor que a su vez nos produjo gozo y paz en medio de toda circunstancia, amor que comenzó a darle un significado a nuestra vida, que comenzó a cambiar a nuestra familia y a nuestras circunstancias, amor que nos dio la fortaleza y la paciencia para enfrentar todas las adversidades. Ahí comenzó nuestro paraíso. Pero cuando morimos en esa fe, cuando hemos sido persistentes en esta fe hasta el día de nuestra muerte, entonces nuestro paraíso se intensifica, porque nuestra alma, ahora ausente del cuerpo, como leímos en 1 Corintios 5, entra en una percepción muchísimo más clara, directa e intensa del amado. Esto es lo que sucede con Lázaro, que está allí en el seno de Abraham. ¿En qué consiste su deleite, su bienaventuranza o, de manera abreviada, su beatitud? Consiste precisamente en que ahora está contemplando, ahora está disfrutando, sintiendo con clara intensidad y profundidad el amor de Dios, el amor que Dios le tiene, la comprensión de que ese amor Dios siempre lo tuvo para él, pero también la respuesta de Lázaro a ese Dios que ahora su alma contempla, en sentido figurado, ¿no? Su alma ahora le contempla, de tal manera que es un amor recíproco, y ahí es donde está el supremo deleite, en el amor recíproco. Recuerda que parte de la pregunta es, ¿qué pasa entre el momento que se muere una persona, un creyente o un no creyente, y el día de la resurrección y el día del juicio? Hay un lapso, para algunos, de muchos siglos entre su muerte y el día de la resurrección. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Hablábamos del estado intermedio, y es precisamente en ese estado intermedio donde Jesús dice que Lázaro se fue al seno de Abraham y que el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham y que Abraham está diciendo
Lázaro es consolado aquí. Lázaro tiene sus bienes y Lázaro es consolado. A ver, vamos a ver todo eso. 22, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿De acuerdo? Ahora, el 23, última parte. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces Abraham le dijo en el verso 25, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora estés consolado. Son las tres cosas que les dije. En el momento en que Lázaro muere, los ángeles le llevan al seno de Abraham, donde el rico puede ver a Lázaro disfrutando y Abraham dice, Lázaro es consolado. Ese es el seno de Abraham. Entonces la primera pregunta o la siguiente pregunta, ¿en qué momento una persona va al seno de Abraham? En el mismo instante en que fallece. Esto tiene que ser de gran fortaleza y consuelo para nosotros en este tiempo en que estamos perdiendo a muchos seres amados, amigos, familiares, hermanos en la fe. La mayoría por la pandemia, otros por otras enfermedades, pero estamos perdiendo a muchos seres amados. ¿Cómo sabemos que la persona en cuanto fallece va inmediatamente al seno de Abraham o paraíso? Primero porque lo estamos leyendo aquí, que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No hay nada en medio. Pero también del Evangelio de Lucas, y ya ahondaremos en ese pasaje cuando lleguemos, Jesús tiene a los ladrones crucificados al lado suyo, y entonces aquel ladrón arrepentido que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el ladrón está pensando pues que hay un tiempo escatológico muy largo, él no sabe, él no tiene un consuelo ante la muerte, su única esperanza es que un día que el Mesías efectivamente se establezca y establezca el reino de Dios en este mundo, el ladrón pueda resucitar y participar de ese reino. ¿Cómo sé todo eso? Bueno, porque la idea de resurrección era popular en los tiempos de Jesús. Cuando el ladrón dice, aunque está a punto de morir, que quiere participar del reino, está pensando en algo que incluso los fariseos y los esenios también creían, la resurrección del cuerpo. Pero el ladrón está pensando que, o que no sabe cuándo eso va a suceder. Lo sorprendente es lo que Jesús le dice. De verdad te digo, en griego, amén, amén, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, hay quien intenta traducir de otra manera y decir, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, ¿quién sabe cuándo? No es el estilo de Lucas, ni hay otra frase en la Biblia que insista, te digo hoy y luego remita a quién sabe qué tiempo. La manera más precisa teológicamente de comprender la frase ahí es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O como decía Pablo, ¿no? Cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor, 2 Corintios 5. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, Filipenses 1. Entonces, ¿en qué momento la persona va al seno de Abraham? En el momento, cuando es creyente la persona, en el momento en que muere, en ese mismo instante. Mientras la familia está preocupada, haciendo los trámites del acta de defunción y de los robos en despoblado que cometen los velatorios y las funerarias. El alma de nuestro hermano, de nuestra hermana, ya está disfrutando del amado. Esto debería darnos, insisto, un consuelo en estos tiempos tan acres, tan difíciles. Bien, el seno de Abraham entonces, o paraíso, es el deleite de nuestro amor con Dios, el deleite del amor recíproco,
y vamos al paraíso en el mismo instante de nuestra muerte. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En ese trance, en ese transitar el valle de sombra de muerte, nunca nos dejó el Señor, está con nosotros. Y vamos a la casa de Jehová, donde moraremos por largos días. Ahora bien, el Hades y el seno de Abraham o paraíso no son destinos, no son estados finales. Aquí ha habido un poco de confusión. Porque, por supuesto, otra pregunta implícita. Bueno, entonces, si el alma de la persona ya está con Dios, ¿para qué queremos la resurrección? Bueno, sin la resurrección, la salvación no está completa. Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Dios salvó nuestro espíritu el día que nos convertimos. Espiritualmente nacimos de nuevo, nacimos de agua y del espíritu. Ahí se salvó nuestro espíritu. Cuando nosotros nos morimos, nuestra alma deja de tener contacto con las tentaciones, con los pecados, con nuestros defectos. Nuestra alma entra ya en un estado pleno de salvación en el seno de Abraham o paraíso. Pero falta una parte, la del cuerpo. Y si Dios creó a Adán del polvo de la tierra, si el hombre es ante todo cuerpo, entonces la salvación tiene que ser también una salvación del cuerpo. Y la ilustración más maravillosa de la importancia que Dios le da al cuerpo, a diferencia del budismo o del hinduismo o incluso de la religión egipcia, la importancia que la Biblia le da al cuerpo es que Jesucristo encarnó, nació como un niño, se hizo cuerpo, que Jesucristo murió en una cruz con su cuerpo llagado y flagelado, que Jesús fue sepultado en su cuerpo y que Jesús resucitó con su cuerpo. Y entonces la doctrina central de todo el Nuevo Testamento es la resurrección del cuerpo. Por tanto, no solamente nos consuela el saber que nuestro familiar o nuestro amigo está disfrutando en su alma el amor de Dios, pero sobre todo nos consuela lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, que si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios nos resucitará para que nos encontremos con Jesús. Así que el seno de Abraham o paraíso no es el estado definitivo. Es solo, déjenme decirlo así, la sala de espera para el día de la resurrección. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? No lo sabemos. No lo sabemos primero porque los que estamos en la tierra no sabemos cuándo va a venir Cristo. Pero además porque los que ya no están en la tierra no van a percibir el tiempo como nosotros lo percibimos. Para los que están en el seno de Abraham o en el Hades incluso, no hay días de 24 horas. Mire, cuando usted está dormido o soñando, usted no sabe cuánto tiempo ha pasado. Tal vez usted se despierta y piensa que soñó 1 hora y tal vez todo lo que pasó en su mente sucedió en menos de 1 minuto. O usted piensa que se durmió 2 minutos y se durmió 4 horas. Pero además físicamente esto es bastante comprensible, bueno, no sé si comprensible, pero al menos explicable. El tiempo, espacio, dependen de la velocidad en la que se mueve el observador. Si nosotros nos moviéramos a la velocidad de la luz, el tiempo para nosotros pasaría de otra manera. Hay una anécdota, me parece que debe ser de Einstein, que es muy conocida, la de 2 gemelos. Un gemelo que se queda aquí en la Tierra y otro que se va en una nave a una velocidad cercana a la velocidad de la luz.
Cuando el que se fue en la nave regresa un día después, él piensa que transcurrió solamente un día, se encuentra con que en la Tierra han pasado 80 años. Este tipo de diferencias hay dependiendo de la dimensión y de la velocidad a la que nos movemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para las personas que han muerto, el tiempo puede ser muy breve, aunque para nosotros hayan sido siglos, o otra percepción del tiempo que no conocemos. Recuerde que el principal argumento para expresarles que el Hades y el seno de Abraham no son lugares es que el alma no tiene masa, el alma no es material y por tanto no se mueve en la dimensión espacio-tiempo. En el momento en que el alma entra en otra dimensión no material, no está sujeta a nuestro espacio-tiempo. Así que no podemos afirmar o imaginarnos de qué manera perciben la sucesión de las cosas los muertos. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos entonces es que estos estados son intermedios, es decir, no son el destino final. Así, por ejemplo, si el Hades es una separación de Dios, esa separación comienza en esta vida cuando no hemos querido rendir a Dios nuestra existencia. Pero ese estado de separación se continúa cuando la persona fallece y el alma entra en el estado de tormento que el rico describe como ser atormentado en esta llama. Pero una vez, algún día habrá una resurrección en el juicio final para los que no son salvados. Y aunque no es el tema y no voy a ahondar en él, y sí es también un tema bastante difícil de comprender, dice el Apocalipsis, y el Hades fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, hay 3 momentos, 3 etapas del Hades. La vida sin Dios, el alma sin Dios después de la muerte y la resurrección para condenación. De la misma manera con el paraíso o seno de Abraham. Ya dije que nuestro paraíso comienza cuando conocemos a Cristo. En la Edad Media la gente creía que para tener una relación con Dios lo mejor era recluirse en un convento y esperar la muerte lo más pronto posible para que una vez que nos muriéramos, entonces ya pudiéramos disfrutar de Dios. Cuando viene la Reforma, esto es revolucionado porque a Lutero le queda claro que la relación con Dios, la salvación comienza no después de la muerte, comienza en esta vida y por eso la música incluso cambia, porque ahora la música va a dar expresión a la concreción de la presencia de Dios aquí en el mundo y al disfrute que podemos tener desde aquí, estando con Dios, en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana. Hay una ruptura con una salvación que solo se proyectaba después de la muerte para entender que la salvación empieza ahora, es ahora que ya tenemos vida eterna. Desde el día en que creímos ya tenemos vida eterna, ya somos hijos de Dios, ya el Espíritu Santo está con nosotros. Sí, pero ese paraíso se continúa cuando en el momento de la muerte Dios nos infunde una paz, de la certeza de saber a dónde vamos. En el momento en que en el valle de sombra de muerte sabemos que Dios está con nosotros como un pastor que no nos abandona, que no abandona sus ovejas. En el momento en que los ángeles llevan nuestra alma al seno de Abraham. Es la segunda etapa de la salvación. Y la tercera etapa de la salvación será, 1 Tesalonicenses 4:13, cuando Jesús regrese y resucite a los creyentes, y dice Pablo, saldremos a su encuentro y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, los cuerpos resucitados sí necesitan un lugar porque sí son cuerpos. Este cuerpo es material, ¿sí? Cuando mi cuerpo resucite, también será materia. Transformada en alguna manera no corruptible. Diríamos una materia no sujeta a la entropía, es decir, a la pérdida del orden, que significará para los seres vivos la muerte, ¿no? La entropía para los seres vivos es la muerte.
Pero cuando venga la resurrección, toda la creación que Dios ha hecho dejará de estar sujeta a la entropía, al desorden, al caos, a la muerte. Pero los cuerpos serán nuestros cuerpos. La resurrección es resurrección de nuestros cuerpos, de nosotros mismos, de usted así como usted se llama, así como usted es. Por supuesto, en una edad de plenitud, sin los defectos que ahora tenemos. Pero el cuerpo, como materia, necesitará un lugar. Ahí sí, en el destino final, sí tenemos que hablar de un lugar. No en vano, el libro de Apocalipsis cierra con esa grandiosa visión. Vi cielos nuevos y una tierra nueva. Ahí está, maravilloso. Y entonces la Jerusalén de oro descendió del cielo. Ahora sí, el paraíso, donde está la Jerusalén, que es la iglesia, es asentada sobre la nueva creación con su cuerpo resucitado. Todos los creyentes con su cuerpo resucitado. Bueno, esas son las 3 etapas, ¿no? Por ahora solo digo, porque son temas muy amplios, por ahora solo digo que el Hades y el seno de Abraham son estados intermedios, no destinos definitivos. No estoy negando la resurrección del cuerpo, ni los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora bien, son inmediatos, decíamos. Es en el momento en que la persona muere, en que ya está en ese estado que le corresponde. Eso significaría, como ya lo leímos en el pasaje, el rico es sepultado y estando en el lugar que le corresponde, porque la palabra griega no solo es allí estar, sino en el que le corresponde, está sufriendo y Lázaro está disfrutando. Bueno, eso implicaría varias cosas. Primera, que la Biblia no nos habla de un limbo. La palabra limbo significa frontera, es decir, estar entre el cielo y el infierno. No estás ni en el infierno ni en el cielo, te quedaste a la mitad. Bueno, esa doctrina se estableció en el siglo IV, principios del V, debido a que San Agustín consideró interpretar un pasaje de Pablo sobre una humanidad pecadora como un pecado original heredado. Ojo, eso no es exactamente lo que dice Romanos, pero San Agustín entendió que todos nacemos absolutamente condenados, absolutamente depravados, porque como nacimos por medio de la relación sexual, y el sexo era pecado, entonces por la concupiscencia de nuestros padres, todos los seres humanos ya nacimos en un pecado original. Otro tema bastante largo, ¿no? Y Agustín decía que el bautismo en agua lavaba el pecado original. Si entonces el bautismo nos quita el pecado original, entonces significaría que nos hace hijos de Dios, personas no condenadas. Y entonces se comenzaba a acostumbrar el bautismo de los recién nacidos, el bautismo de infantes. Y entonces unamos las piezas, ¿no? Si el niñito resulta que nació con pecado original, curioso porque Jesús había dicho que de los niños es el reino de los cielos, pero Agustín dice que el niño nace condenado, nace listo para irse al infierno. Y por otro lado se creyó que el bautismo era un sacramento que en sí mismo tenía el poder de salvar. Bueno, entonces bauticemos al niño, se le lava el pecado original y si se muere ya se va al cielo. ¿Y qué pasa con el niño que se muere? Y en aquella época que la salud pública era bastante deplorable, pues a casi todas las madres se le moría un gran porcentaje de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos que se mueren sin haber sido bautizados? No se van a ir al infierno porque no consumaron de hecho los pecados, pero tampoco pueden entrar al cielo porque no se les borró el pecado original. Se van a quedar en una frontera, el limbo. Bueno, lo que estoy diciendo es que la Biblia
no habla nunca de tal cosa como el limbo. Hay que alegrarnos y agradecer al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que durante su pontificado, él eliminó de la dogmática católica la doctrina del limbo, ¿no? Un gran acierto del Papa Benedicto XVI. Ahora, no se preocupen los papás entonces por el bautismo de los niños, ¿no? En cuanto un niño ha nacido, los papás están muy preocupados por bautizarlo. Primero porque es la tradición. ¿Qué va a decir la familia si no bautizamos al pequeño? La otra cuestión es que algunas iglesias sí te presionan. No es que tienes que bautizar a tu hijo porque es nuestra doctrina, es nuestra costumbre, es nuestra tradición. Hoy te presionan. En los tiempos del siglo XVI, XVII, te quemaban en la hoguera si eras un padre que no había bautizado a su hijo. Si tú creías que las personas deben bautizarse cuando llegan a la conciencia de la fe, entonces no bautizabas a un niño que no tiene conciencia. Y el castigo por parte de la iglesia era la muerte. Y entonces las personas, pues además se preocupan porque, bueno, si nuestro hijito se nos enferma y se nos fuera a morir, no queremos que se vaya al limbo, ni menos al infierno. Entonces hay que bautizarlo. Todo esto no tiene ningún sustento bíblico. El creyente va al seno de Abraham, sí, pero el niñito todavía no es un creyente. Claro, todavía no es un creyente, pero tampoco es un pecador. La Biblia no dice que sea un pecador. La Biblia dice todo lo contrario. De los niños es el reino de los cielos. Bueno, si me detuviera en cada uno de estos temas, yo creo que terminamos el 2021 y no pasamos de Lucas 16. Espero dejar muchas inquietudes y muchas dudas y que se inscriban a los cursos, donde con más detalle podemos trabajar estas cosas, pero además, pues de maneras más profundas, ¿no? Haciendo la exégesis correspondiente. Pero tampoco, no hay un limbo, pero tampoco hay un purgatorio. No encuentra usted, así como no encuentra la palabra limbo por toda la Biblia, tampoco encuentra la palabra purgatorio. Bueno, hay creyentes que dicen, bueno, pero es que el purgatorio, y le buscan versículos para apoyar el purgatorio. Reconozcamos una cosa, el purgatorio es una doctrina de la tradición. Para las iglesias que aceptan la Biblia y la tradición, bueno, simplemente, pues entonces van a creer en lo que diga una o la otra. Pero lo que hay que reconocer es que el purgatorio es una doctrina de la tradición, no de la Biblia. Purgatorio quiere decir un lugar donde se purga quiere decir purifica. Es una especie de horno de purificación. En muchas de las ilustraciones medievales se ve como a los ángeles echando las almas de los creyentes al horno de fuego y luego por una especie de chimenea las almas están saliendo ya limpias hacia el cielo, ¿no? El purgatorio es una doctrina que se elaboró a partir de un problema. ¿Qué pasa cuando el cristiano es carnal? Si es un creyente, podríamos pensar que efectivamente conoce a Jesús, que algún día hizo su decisión por Cristo, se bautizó, pero vive como un no creyente y se muere, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Qué pasa con un cristiano no tan buen cristiano cuando se muere? ¿Se salva o se pierde? Bueno, cuando la iglesia comenzaba a darle un mayor peso a las obras meritorias, decía, bueno, ¿cómo se va a ir al cielo una persona que no es tan bien portada? No se puede ir al cielo alguien, o sea, Dios es santo, en el cielo solo entra lo santo, y esa persona cuando se murió pues era un fraudulento, un mentiroso, un adúltero o lo que quiera. ¿Cómo se va a ir al cielo? No, pues entonces se fue al infierno. No, tampoco se fue al infierno porque la iglesia le dio los sacramentos, le dio el bautismo, le dio la Eucaristía, le dio los santos óleos, entonces
ni al cielo ni al infierno. Entonces se consideró la necesidad de un estado de purificación intermedia. No confundir con el Hades y el paraíso, porque el Hades no es un estado de purificación, es un estado de condenación, no se está purificando nada, punto. Y en el paraíso, pues ya estás en plena relación con Dios, tampoco se está purificando nada. En la Biblia no hay otro estado, un tercer estado intermedio, eso sería, ¿no? No hay en la Biblia un tercer estado intermedio de purificación, donde la doctrina era más o menos la siguiente. A ver, tú eres un cristiano, un creyente, un católico, que pues sí, va a la iglesia y todo lo que puede hacer, pero también ha hecho cosas malas. ¿Qué vamos a hacer con los pecados cometidos después del bautismo? Esa es otra de las preguntas totalmente relacionadas. ¿Qué vamos a hacer con los pecados cometidos después del bautismo? Porque en el bautismo se me perdonaron los pecados pasados, pero ¿y los que hice después del bautismo? A esos los tienes que ir a confesar. Esa se llamaba el sacramento de la penitencia. Y una vez que los confiesas, entonces necesitas hacer, esta es la parte más importante, obras meritorias para merecer el perdón, valga la redundancia. Obras para merecer el perdón. Y entonces por eso, estoy simplificando, ¿no? Es como si el confesor te dice, sí te absuelvo, pero ve y haz tal cosa, ¿no? Reza tantos Padres Nuestros o lo que sea. Claro, las penitencias en un principio eran muy pesadas. Era como ayunar 2 veces por semana durante 3 años. Esa era una penitencia. Entonces la pregunta es, bueno, a ver, ¿y qué sucede si la persona se confesó y no confesó realmente todos sus pecados? Engañó al confesor. ¿O qué sucede si el confesor le dijo, te condeno a un ayuno semanal durante 1 año? Y se murió a medio año y no acabó su penitencia. ¿Qué pasa en todos esos casos donde la persona no alcanzó, ojo con la frase, a merecer el perdón? Bueno, si la persona no alcanzó a merecer el perdón, entonces lo tiene que seguir pagando. Lo que no pagó en esta tierra lo tiene que pagar después de la muerte. Entonces se va al purgatorio. Y depende de la cantidad y de la gravedad de nuestros pecados, entonces las personas tendrían que pasar en el purgatorio, que es también, por supuesto, un fuego, una tortura inmensa. Tendría que pasar 1000 años, 10.000 años, 100.000 años, hasta haber purificado o pagado el equivalente de lo que quedó a deber, para entonces sí, ya totalmente purificado, poderse ir al cielo. Esa es la doctrina del purgatorio, que por cierto dio también pie al abuso de las indulgencias, en la medida que si tú no quieres estar tantos años en el purgatorio, si tú no quieres que tu familiar que se murió siga estando en el purgatorio, entonces puedes dar una ofrenda a la iglesia y en correspondencia la iglesia te va a dar un certificado de perdón, una indulgencia, en la que se te van a perdonar, según lo que hayas dado de dinero, se te van a perdonar a ti o a tu familiar muerto 100 años, 1000 años, 10.000 años en el purgatorio. Y entonces era una manera de evitar estar tanto tiempo purificándose, ¿no? La teoría era, bueno, a esta persona le tocaría estar 1000 años en el purgatorio, pero como su familiar vivo pudo venir y dar una ofrenda para ayudar a la iglesia, entonces la iglesia, en correspondencia, le puede aplicar las buenas obras que le sobraron a los santos, se los va a aplicar a esa persona que está en el purgatorio, para que ya con eso pague y se salga más rápido. Como ve usted, lo que acabo de explicar del purgatorio es exactamente la dogmática oficial, pero no está en la Biblia por ninguna parte. Búsquelo aquí, allá y acullá, y no lo va a encontrar. Recuerde que, sin embargo, esto es un estado intermedio, y ¿cómo lo sabemos? Déjeme adelantar por un momento al verso 28 de Lucas 16.
tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este momento en que el rico sufre y Lázaro disfruta, no está hablando el pasaje pues de que sucedió este momento cuando la historia de la humanidad había acabado y que cuando ya era la resurrección, no. No ha llegado la resurrección que el rico está preocupado por sus familiares que siguen vivos en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia humana continúa. Por tanto, estamos corroborando que este es un estado intermedio del alma, pero que no es un estado que implique un purgatorio. ¿Por qué? Porque el purgatorio implicaría una salvación por obras buenas. Primera, porque la enseñanza era hacer cosas buenas, obras buenas, para merecer el perdón. Recuerde que el perdón de Dios es por gracia. El perdón de Dios es incondicional. Dios no me pide nada para perdonarme, Dios ya me ha perdonado. La muerte de Cristo es la manifestación de que Dios me ha perdonado. Entonces, pretender merecer el perdón es una negación de la gracia. Porque si la gracia es regalo inmerecido y yo pretendo merecerlo, me estoy contradiciendo, ¿sí? La gracia no se merece. Cuidado con ese tipo de pensamiento. Es que tú debes de ser de tal manera o hacer tales cosas que merezcas la gracia divina. La gracia divina es inmerecida. Cuando Cristo vino, encarnó y murió, no lo merecíamos ni lo mereceremos nunca. Cristo murió por el pecador sin que el pecador lo mereciera. Ya, la gracia no se merece. Ahí estaba el primer error. Suponer que podíamos hacer cosas para merecer la gracia y proyectar esa idea al momento posterior a la muerte, porque entonces ahora a través del tormento en el purgatorio pago lo que debía y entonces ya me puedo ir al cielo. Entonces, ¿dónde queda el perdón? Si tienes que pagar lo que debes, no estás siendo perdonado, no vas a ir al cielo porque fuiste perdonado, vas a ir al cielo porque lo pagaste. Y entonces estamos equiparando la muerte de Cristo, que lo pagó todo, con el pago que nosotros podemos hacer con nuestro propio sufrimiento, y eso es más ni menos que una blasfemia. Poner nuestro sufrimiento, cualquiera que sea, a la par del sacrificio de Cristo, es una blasfemia. Por eso la doctrina del purgatorio no solo no está mencionada en la Biblia, es antibíblica, porque niega la gracia de Dios. ¿Qué significa entonces o qué respuesta podríamos dar al hecho de que un creyente, aunque no sea tan espiritual, si se muere, se salva? Por supuesto que se salva porque no somos salvos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Para algunos que todavía tienen de alguna manera esta herencia legalista, esta cuestión les espanta, ¿no? Pero es que esa persona se murió en pecado, ¿cómo se va a ir al cielo? Sí se murió en un pecado que él cometió, pero paradójicamente y al mismo tiempo, él había aceptado el perdón que Cristo le dio. Y es algo parecido a lo que el ladrón en la cruz. Por supuesto, el ladrón en la cruz alcanza a clamar en el último momento, pero el ladrón en la cruz no tiene tiempo de enmendar la vida, no tiene tiempo de convertirse en una persona, en un cristiano espiritual, ni siquiera de ser bautizado. Siendo así como es un ladrón condenado a la muerte, aún así Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la salvación es una salvación por gracia. Y no estoy diciendo que pequemos, no estoy avalando que hagamos una especie de indolencia en el pecado, no es una invitación a pecar. Es simplemente el reconocimiento de que las promesas de Dios, la salvación y el perdón que Él nos ha dado no dependen de nosotros, depende de su gracia, dependen de su fidelidad. Ahora, vamos a ver en el versículo 25, pero Abraham le dijo,
hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí y tú atormentado. Ante la petición que hizo el rico de que Lázaro pudiese ir a poner un poquito de agua en la punta de su lengua, Abraham le explica que en esta vida Lázaro recibió males y el rico recibió bienes, y ahora la situación se ha invertido. Ahora Lázaro es bienaventurado y el rico es atormentado. ¿Esto qué nos está enseñando? La vida del rico, que no se preocupaba por el pobre, y la vida del pobre que clamaba a Dios en su tribulación y parecía que Dios no le contestaba, que Dios no le escuchaba. En ambas situaciones, lo que debe resaltarse frente a las palabras de Abraham aquí es la responsabilidad o la oportunidad histórica que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. No debemos pensar que los días pasan sin mayor importancia, o que somos personas comunes, no somos famosas y nuestra vida no tiene una gran importancia. Todos nosotros debemos de reconocer que la vida que tengamos en la tierra es una oportunidad histórica. ¿Qué quiero decir con histórica? En el tiempo y en el espacio, en la circunstancia y en el lugar que Dios nos puso, y que eso implica que tenemos que tomar una decisión, de amor más allá de las circunstancias. Pensemos, las circunstancias en las que el rico vivía: lujo y placer. Pero no le importaba el pobre. Nunca tuvo compasión por el pobre. Un tema que se está debatiendo todavía, pero que ya está prácticamente legislado en la mayoría de los países, es la despenalización del aborto. Quiero comentarlo porque es semejante a la actitud del rico con Lázaro. Aquí está este hombre lleno de llagas y echado en mi casa. Yo lo tengo todo, yo tengo la vida, tengo la posibilidad de ayudarlo, pero no me interesa ayudarlo. Pues de la misma manera, hombres y mujeres dicen, es que un niño no deseado, un embarazo no deseado, va a truncar mi proyecto de vida. Yo quiero seguir viviendo mi vida. Aquí es equiparable al rico que está viviendo su vida en sus placeres, ¿no? Entonces la persona que quiere matar al hijo que está en el vientre, mujeres y hombres, le conviene más a los hombres, pero extrañamente las mujeres lo celebran y hasta bailan, es exactamente la misma actitud. Mi placer, mi vida, no debe ser obstaculizada por un prójimo que no quiero. Solución: matemos al prójimo. Ese es el aborto. Claro, hay muchas maneras de abordar el problema del aborto, pero ahora lo estoy haciendo así, para que considere una cosa. Si el aborto es un pecado que podría, si no nos arrepentimos, si no reconocemos, podría llevarnos al mismo destino del hombre rico, sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la actitud es la misma. El deseo de deshacerme del prójimo, no solo de ser indiferente, sino de que el prójimo me estorbe, que teniendo la posibilidad de brindarle ayuda, de brindarle amor, y acuérdese que amor es dar la vida, no quiero hacerlo. Por eso es equiparable la actitud del que provoca el aborto porque quiere provocarlo y la actitud del rico. Desde el momento en que un padre y una madre saben que un hijo está en camino, si comprendieran lo que es el amor, tendrían que decir, ya no nos debemos a nosotros mismos.
El amor es dar la vida por el otro. Ahora hay un otro que está en camino, cercano, el más cercano a nosotros, tan cercano que está en tu propio vientre, y nos debemos a él. Pero la actitud que se justifica, que se argumenta y que ahora se legaliza es: yo quiero vivir mi vida, no me pongo en los zapatos de, y si a mí me hubieran abortado, hipotéticamente me hubiera gustado, no me importa eso, me importa la clase de vida que yo quiero seguir viviendo y que ese prójimo en camino me estorba, punto. Bien, nos horrorizaríamos de que una persona de manera cruel matara animalitos recién nacidos. Pero no nos espanta matar a los niños en el vientre. Es que todavía no tienen cerebro y los animalitos que matamos sí tienen cerebro consciente, son personas. Hemos dado más valor a la defensa del mundo animal, que hay que defender a los animales, estoy de acuerdo, que a la vida humana. Entonces tenemos que tener claro, no solo cómo se está matando a los niños que están por venir, sino cómo se está pervirtiendo a los niños, porque ahora se les quiere enseñar, promover, que se confundan sexualmente y no sepan si son niños o niñas. Incluso se están estableciendo ya lenguajes donde no se puede decir mujer, persona con útero, persona embarazada. Ya va a ser delito decir hombre, decir mujer. En México, tanto la Constitución como la ley de población recién aprobada, las leyes de educación, ya han sentado las bases para que se convierta en delito el oponerse a la perversión de la niñez. Díganme si todo esto, que es una imposición nacida de las pasiones de las personas desviadas, de los sodomitas, no es exactamente la idea de un rico que lo tiene todo y que está dispuesto a que el prójimo sea eliminado, a no verlo, a que desaparezca, a que no le estorbe, con tal de que él pueda satisfacer sus propias pasiones. Por eso, cuando digo que estamos viviendo una oportunidad histórica, debemos de saber que, para bien o para mal, en nuestras decisiones equivocadas o correctas, estamos viviendo, transformando, haciendo que suceda lo que ha de suceder. Es decir, lo que sucede no es azar, tampoco es destino. Nosotros construimos lo que sucede. Pero no solo construimos lo que sucede aquí en el mundo, sino construimos nuestro destino eterno. En sentido inverso, los creyentes también tenemos que saber que nuestra circunstancia, nuestra oportunidad de vida también es histórica. Por eso, cuidado, si usted es un creyente, que no lo arrastren las ideologías falsas, que no lo arrastren todas estas mentiras con que el mundo se está hundiendo en su decadencia moral. Pero además tenemos que actuar, tenemos que denunciar y tenemos que actuar claramente. Algunos hermanos nos siguen desde otros países, pero por lo pronto México es un país clave en esta guerra ideológica, en esta muerte de la cultura cristiana en el mundo. México es clave. Por eso, tanto Latinoamérica mira hacia México, como las potencias ideológicas y económicas que quieren imponer sus ideas miran hacia México. México es el campo de batalla. Usted tiene que saber esto como cristiano y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuál es mi participación? Cuando hayamos partido de este mundo, por supuesto, de manera retrospectiva, podremos ver claramente que nos tocó vivir un momento álgido, un momento trascendente. Debemos de reconocer nuestra circunstancia, nuestra oportunidad histórica. Porque lo que le dice Abraham al rico es: tú tuviste tus bienes y Lázaro males.
¿Por qué ahora Lázaro tiene bienes? ¿Porque tuvo males? ¿Solamente por eso? ¿Solo porque a él le fue mal, ahora le tiene que ir bien, y al que le fue bien, ahora le tiene que ir mal? No es por eso. No se trata de una mera compensación a la inversa, ¿no? Te fue bien, ahora te tiene que ir mal. Te fue mal, ahora te tiene que ir bien. Eso no tendría ninguna justicia, eso no tendría ninguna razón de ser. Tampoco se trata por el mero azar, por la suerte, digamos, ¿no? Bueno, es que pues tuvo la suerte de nacer en un país, nosotros tuvimos circunstancia, vamos a llamarle, de nacer en uno de los países más corruptos del mundo, uno de los países donde hay más muertes violentas en el mundo. Hay que reconocer, fue azar. Lo importante es qué vamos a hacer en nuestro momento histórico, en nuestra circunstancia histórica. De tal manera que el Hades y el paraíso no son resultado del azar. Si por azar yo nací aquí, bueno, eso es una cosa, pero que yo finalmente termine en el Hades o el paraíso no es un asunto del azar, ni de una mera compensación inversa, ni siquiera una decisión divina. Y no estoy negando la soberanía de Dios, ¿eh? Dios puede hacer lo que quiera, pero recuerde que su soberanía es su amor protector. Dios decidió crear un hombre con voluntad. Dios decidió enviar a su Hijo a morir por todos los seres humanos. Y ahora, en esa voluntad que Dios le ha dado al hombre, Dios espera que el hombre responda a su amor. El amor no puede ser amor si no se responde voluntariamente. Dios ya nos ha enamorado enviando a Cristo. Cristo ya nos ha seducido con su amor muriendo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que responder. Ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Y eso es lo que va a determinar si estamos en el paraíso o estamos en el Hades. Antes de seguir este punto, voy a uno más. ¿Se puede salir del Seol? Si alguien cuando murió está en la condición del rico, ¿un día puede salir del Seol? ¿De alguna manera, haciendo algo, puede salir del Seol? ¿O del purgatorio? Pensemos ahora también del purgatorio, porque la doctrina del purgatorio es que precisamente una vez que se cumpla la purificación, se saldrá de ahí. ¿Se puede salir? Sigamos leyendo. Cuando el rico le pide que Lázaro baje al Seol, como lo vemos en nuestra pintura, baje al Seol a darle un poco de agua, Abraham le dice, cada quien tiene su destino. Cada quien, digámoslo así, escogió, cada ser humano muerto, cuando estaba en esta tierra, escogió su destino eterno. Antes de que te mueras. Una vez muerto, lo que estoy diciendo es que una vez muerto, no hay cambio. ¿Podemos cambiar el destino después de la muerte? Es nuestro título. Estoy respondiendo de manera directa. Después de la muerte no hay cambio. No hay cambio. Vamos al versículo 26, que lo vamos a leer en griego también. Vamos a pedir a cabina si nos lo puede proyectar. El verso 26 de Lucas 16. Les recuerdo por qué estamos leyendo en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque de las tres lenguas en que se escribió la Biblia, hebreo, arameo y griego, a Dios plugo que la revelación más clara, la culminación de la revelación, estuviese en la lengua griega. Verso 26. Que en pasi tutis metaxi imon que imon casmamega estiricte. Opos icelontes diabine ethen pros imas midinonte, midequicen pros imas diaperosin. Lentamente dice, que en paz y tutos, y a todo esto, o sea, además de que tú ya tuviste tus bienes y ahora tienes males, y de que Lázaro tuvo sus males y ahora tiene sus bienes, que en paz y tutis, y a todo esto, metaxi imon que imon casmamega estiricte, entre nosotros
y ustedes, cima grande se interpone. Un abismo muy grande ha sido establecido entre ustedes y nosotros. O sea, hay un abismo, hay una distancia infranqueable entre el seno de Abraham y el Hades. Y continúa el texto. Opos y celontes diabine, ecen pros y más mirinonte. De modo que quienes quieren pasar de aquí a vosotros no puedan. Y la última parte. Mi de equicem prosimás diaperosin. Ni de allí hasta nosotros crucen o atraviesen. Leámoslo ahora como está en una traducción ya con su sintaxis en castellano. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por lo pronto, purgatorio no hay. No se puede pasar de un lado a otro. No se puede pasar de la condenación a la salvación, ni de la salvación a la condenación. Insisto en la respuesta a la pregunta que nos da el título. ¿Podemos cambiar el destino después de la muerte? ¿Cambiar nuestro destino, nuestra condición después de muertos? Tajantemente, las palabras de Jesús aquí en el verso 26 son: no se puede pasar de una condición a otra condición. ¿Con qué razón decía Jesús, registrado allá en el Evangelio de Lucas, obrad en tanto que el día dura, es decir, la vida? La noche viene, es decir, la muerte, en que nadie puede hacer nada. Es en la vida. Una vez que morimos, no hay remedio. Es una buena noticia para el que se salvó. El que se salvó ya no se puede perder eternamente, jamás, nunca se va a perder. Una mala noticia para el que se perdió, nunca se puede salvar. Si elevamos por él rosarios, oraciones, misas, velas, ofrendas, no se puede pasar de un lado al otro. Es imposible pasar. Ahora, sigamos leyendo. Entonces, verso 27, le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si no hay esperanza para mí, dice el rico, recuerde que el Hades es tormento, entre otras cosas, por la absoluta desesperanza, precisamente porque no tiene remedio, porque no tiene fin temporal. Si ya no puedo remediar mi condición, si no siquiera puedo aminorar mi sufrimiento con esa agua que yo pedía, si no puedo, entonces al menos quisiera yo hacer una petición. Envía a Lázaro a la casa de mi padre. No es que los judíos creyeran en la aparición de almas desencarnadas. No. Lázaro no va a llegar como un fantasma y va a decir: vengo del otro mundo. Entre los judíos, al menos en doctrina, en teoría, no se practicaba el espiritismo. No se van a unir y a decir: invocamos el espíritu de Lázaro. No. Ni tampoco los muertos nos visitan ni en sueños. Si usted sueña con un familiar muerto, es simplemente porque lo extraña, porque el cerebro pone en orden las cosas que necesitan ser puestas en orden en nuestros recuerdos. La Biblia no habla de que los muertos nos vengan a visitar, ni que se nos aparezcan, ni que si soñamos con ellos es que vinieron a darnos un mensaje. No acepte doctrinas que no están claras en la Biblia y que, de ser ciertas, tendrían que ser tan importantes que habría muchos pasajes que lo dijeran con toda claridad. No está en la Biblia. Los muertos no lo vienen a visitar, ni con cuerpo, ni sin cuerpo, ni en sueños, ni nada que se le parezca.
ni el 2 de noviembre a tomar su pulque con su molito. No, tampoco, tampoco. Los muertos no pueden salir de este estado en el que están. En realidad lo que está pidiendo Abraham es que Lázaro resucite, porque los judíos no creen en una aparición de espíritus desencarnados. Si comprendemos bien el contexto judío, la mentalidad de esa época, lo que está pidiendo Abraham es que Lázaro resucite. No puede pasar al otro lado, no puede pasar de la salvación a la condenación para darle agua. Bueno, entonces tal vez pueda resucitar, aunque sea un poco, un tiempo, y regresar a la tierra y decirles, sí hay un infierno. Su hermano está en el infierno, no vayan ustedes al infierno. A veces nos cuesta decir esto, ¿no? Cuando vamos a un velorio, no sabemos si la persona creyó o no creyó en el último instante. No lo podemos saber. Como no podemos asegurar que esté condenada. Esperemos que no, si es que como ladrón alcanzó a pedir en el último instante. Pero lo que sí es muy difícil decirle a los deudos es que tu familiar incrédulo, si murió incrédulo, está en el infierno. Y si tú no quieres ir al infierno, tienes que creer. Esto hubiera querido el rico, que Lázaro se hubiera aparecido y le hubiera dicho a su familia, esto que nuestros relativistas contemporáneos llamarían un discurso de odio. Imagínense que Lázaro dice, a ver, resucité, ¿saben que si hay un infierno? Su hermano está en el infierno. Eso es un discurso de odio. Nuestro hermano era judío, era hijo de Abraham. ¿Cómo te atreves a decir que nosotros y que él deberías de ser más ecuménico, deberías de ser más tolerante, deberías de ser más abierto, eres un fanático? ¿Cuánto hubiera dado este rico porque su familia supiera que sí hay un infierno? Por supuesto que no les iba a gustar nada, ¿no? Pero por eso no podemos dejarle predicar las cosas como son. Yo no dudo que alguien que vea este video de repente diga, no, es que ese pastor está hablando que sí existe el lago de fuego, está muy atrasado, se me hace que ya se fue a la Edad Media otra vez, con eso de que están cantando himnos tan viejos. ¿Cómo hubiera querido el rico que alguien le dijera a sus hermanos, hay un infierno, no vayan allí? Y eso se los estoy diciendo yo a ustedes ahora, hay un infierno, no vayan allí. Tomen su decisión. Vamos a apurarnos. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Mire lo que tenemos aquí. Una Torá en otro formato diferente al del domingo pasado. Cuando en la Biblia usted lea la palabra libro, siempre imagínese este formato del libro. Este es el rollo con su yad, el señalador, y la funda en la que una vez bien enrollado se puede colocar este libro. La Torá, la ley. ¿Qué contesta Abraham al rico con respecto a la posibilidad de que un muerto resucite y vaya a dar testimonio a los que están todavía en el mundo? La respuesta de Abraham es, tienen la ley y los profetas. Curioso, los 5 hermanos son parecidos en cantidad a los 5 libros de la ley, ¿no? Tengo 5 hermanos, que vaya Lázaro y les testifique. Abraham dice, tus 5 hermanos tienen la ley y los profetas, que es el nombre que antiguamente se daba a la Biblia. Recuerde que la Biblia no se llamaba Biblia. Entonces, el rico muy preocupado dice, no, padre Abraham, mis hermanos no leen la Biblia. Mis hermanos dicen que es un libro machista, androcéntrico, falocéntrico. No creen en la Biblia. Ellos creen en los evangelios apócrifos, en el libro de Urantia, en la meditación de la nueva era, bueno, hasta en la cienciología, y ahí con Ronald Hubbard, ahí en esa secta que esclaviza a sus adeptos. Ahí andan, pero la Biblia no, la Biblia no. Y entonces, ¿qué contesta Abraham? Algo muy desconsolador para el rico.
Bueno, porque el rico dice, si alguno, no creen en la Biblia, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si ven un milagro como que un muerto resucite, sí van a creer. El problema es que la fe es una decisión. Recuerde siempre eso, la fe es una decisión. La fe no es solamente aceptar lo que no veo. Por supuesto que las promesas de Dios no las veo y las acepto, pero no es solamente eso la fe. La fe es la decisión de entregarle mi vida a Dios. ¿Qué es la incredulidad? También es una decisión. La incredulidad es la decisión de no querer entregarle mi vida a Dios. Ahora bien, la incredulidad no es debida a la ignorancia. Es que estas personas no creen porque no saben, pero más les vamos a explicar y ya van. No. Es que estas personas no creen porque no han visto un milagro, aunque vean milagros. Los que crucificaron a Jesús habían visto los milagros que hizo Jesús. Es que esta persona es incrédula porque estudió mucho, fue a la universidad. Si fuera más ignorante, sí creería. La razón de la incredulidad no es el conocimiento. La incredulidad es una decisión de un corazón endurecido a tal punto que aunque viese un milagro no creería, y eso es lo que está diciendo Abraham. Abraham le dice en el 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El que no quiere creer, punto. Vamos a cerrar, vamos a concluir. La decisión de nuestra condición eterna, de bienaventuranza o de tormento, la decidimos hoy. La decidimos con base ¿en qué? En el testimonio de la ley y los profetas. Este es el testimonio de la ley y los profetas. ¿Y cuál es el testimonio de la ley y los profetas? Ya estudiamos la transfiguración. Ahí está Moisés, ahí está Elías, simbolizando a la ley y los profetas que apuntan, que testifican, que señalan hacia Cristo. El mensaje de la Biblia, la razón de ser de la Biblia es Cristo. Quien cree al mensaje de la Biblia, cree en Cristo. Quien no quiere creer en Cristo, no ha entendido el mensaje de los profetas, ni ha entendido la intención de la ley, o no le interesa. ¿Y qué sucede cuando aceptamos el testimonio de la ley y los profetas? Entendemos que no podemos cumplir la ley, que no es por obras. Entendemos que no creemos porque se nos apareció alguien, que no creemos porque justificamos nuestras pasiones, porque las pasiones, en tanto que nos arrastran, a fin de cuentas, son una no decisión. Cuando la persona dice, es que Dios es incluyente, la iglesia debe ser incluyente, y aunque yo sea del género X o Z, que no existen esos géneros, pero según ellos se determinan ellos mismos como de tal género, y entonces Dios es incluyente y no hay problema con eso. Ese es un error, porque solo se está justificando una pasión, y una pasión no es una decisión, es lo contrario de una decisión. Cuando aceptamos el testimonio de la ley y le decimos sí a Dios, entonces tenemos la fe. Y cuando tenemos la fe, cuando hemos decidido entregar nuestra vida a Dios, disfrutamos de su amor y comenzamos a amarle. Y cuando comenzamos a amarle, comenzamos a amar al prójimo. Ahora nos interesa el que está tirado ahí lleno de llagas en la calle. Ahora nos interesa nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja. Ahora nos interesa el niño que está en el vientre por nacer. Ahora nos interesa, porque ahora amamos al prójimo. Y entonces, ¿de qué manera? Voy a cerrar leyendo otros versículos de Mateo 25. No los voy a explicar, solo los voy a leer como corolario de lo que hemos dicho, para que usted vea cómo se relaciona la fe con el amor de Dios, con el amor al prójimo, con nuestro destino final, o la escatología, ¿no? O sea, escriba estas últimas implicaciones, ¿no? El testimonio de la ley es Cristo. Si yo acepto el testimonio de la Biblia,
entonces tomo una decisión de fe. Le entrego mi vida a Dios. Si le entrego mi vida a Dios, entonces empiezo a amarle y a disfrutar cada vez más su amor. Y si disfruto su amor, entonces empiezo a amar al prójimo. Y si amo al prójimo o no amo al prójimo, eso tiene resonancias escatológicas, y no por obras, sino porque sería no más ni menos que la evidencia de mi verdadera relación con Dios. Cierro entonces con esta lectura de Mateo capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, verso 41 de Mateo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Esa pregunta que tendría que haber hecho el rico. Entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos, los que en los versos anteriores sí dieron pan al hambriento, agua al sediento, visitaron al enfermo, e irán los justos a la vida eterna.